El pan es la delicia principal que muchos tenemos a la hora de sentarnos a la mesa, acompañado de un buen chocolatito, de un atole o bien de una avena caliente. Este es el orgullo que tienen los panaderos, darle sabor al caldo como dirían unos, pero sobre todo que los clientes se vayan contentos y regresen a comprar el pan que más les guste. Es un trabajo que nos ha dado muchas satisfacciones y se siente muy bonito cumplir para hacer la comida al pueblo, ¿verdad? Para darles, hacer el bolillo, a veces sacar la pieza y así nos estamos yendo y se siente pues que cumple uno con la visa, porque tanto para ellos como para nosotros, también sacamos de aquí para comer nosotros. Sin embargo, en la historia se menciona que los primeros iniciadores del pan fueron algunos que dejaron huella y herencia a su familia. Para ser más precisos, se realizó un libro en donde se menciona que colaboraron 90 panaderías de Aguascalientes y de Encarnación de Díaz, Jalisco. Estas panaderías fueron creadas en el siglo XIX, donde se menciona como la primera de la historia de Don Mucio Romo y la segunda conocida como la especial de Don Abundio Hermosillo. Hablar del pan en aquellos años le daban un toque especial al que ellos denominaban en su apreciación como las penas con pan son buenas y la de tan bueno como el pan. Aquí trabajó mi papá que viene siendo el abuelo del patrón de ahorita y pues, nos ha platicado historias que se empezó a trabajar en que era la especial, que estaba en Juárez, luego se fue a la central y luego a la mayoral y terminó aquí. En fin, cada uno de ellos tuvo su momento para deleitar a miles de personas dedicadas a este oficio tan requerido por miles de mexicanos. Aquí lo más destacado que los panaderos iniciaron su trabajo desde los 11 y 13 años de edad, una edad muy baja en consideración, porque en aquellos años de sus inicios no se exigía mucho a los hijos ir a la escuela y mejor dedicarse a trabajar porque era su fuente de ingreso. Se menciona que los creadores de la masa y de este ramo se les decía los tahoneros, y en aquella época las mujeres no le entraban porque eran solo para varones. Si hablamos un poco de historia desde sus inicios, recordamos en un pasaje de la Biblia de Adán y Eva, donde Dios les dice que se ganarán el pan con el sudor de su frente. Según comentan, en Egipto se elaboraba el pan y quedan algunos vestigios de los hornos que se utilizaron para elaborarlo. Poco a poco se fue extendiendo esta costumbre milenaria de elaborar el pan, por ejemplo. En Europa el trigo ya es conocido, los romanos lo consumían. Los griegos fueron los primeros en utilizar los molinos y en construir hornos para el cocimiento de la masa. Esta costumbre pasó a Roma, después a las Galias, de ahí a España. Finalmente, en el siglo XV, esta misma costumbre pasó a México. Roma en sus inicios y como toda comunidad primitiva, lo que hacía para ellos las veces del pan era espigas de cereales y todas sobre hogueras al aire libre. Tiempo después, la panadería entre los romanos era muy parecida a la actual. En aquel tiempo se da la época álgida del pan. El pan en manos de Jesucristo en la última cena llega a su máxima expresión como símbolo de la carne del Redentor. El pan nuestro forma parte de las peticiones a Dios en la oración maestra, en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan cotidiano, es la súplica del creyente. Finalmente en Aguascalientes todo nace a partir del último tercio del siglo XIX. Y fue en 1887 cuando surge la primera panadería en Aguascalientes y 11 años después, en 1898, nace la que sería una de las panaderías más importantes de la ciudad. Se trata de la panadería de Don Abundio Hermosillo de Luna. 118 años después, sigue vigente esta panadería, heredada a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Se le conoció como la panadería La Especial, de ahí se deriva la panadería La Ideal. Mi tatarabuelo, abuelo, sí, son 4 generaciones ya, sí. ¿Desde qué año empezó? Sí, no, es la quinta generación, sí. ¿Qué se siente? No, pues un orgullo, pues sí, que sea una panadería pues conocida, reconocida. Es una satisfacción trabajar para ellos. Es un producto de primera calidad. A partir de ahí surgen más panaderías y a finales del siglo XIX nace la panadería La Espiga de Oro. Entre 1906 y 1930 se crea la gran panadería francesa de Don Luis Ponce Noailart. De 1918 a 1963 nace la panadería La Especial de Don Francisco de Paula Hermosillo Pérez.
En 1915 nace la panadería El Porvenir de don Manuel Omelí. De 1918 a 1975 se crea la panadería La Ideal de don José Hermosillo Pérez y doña María Guadalupe Delgado. Y en 1975 nace lo que hoy se conoce como la panadería La Flor de Aguascalientes. Y en 1983 nace la que hoy se considera una de las más famosas, la Nueva Ideal de Norberto Hermosillo Méndez. La que nos llamó mucho la atención fue la panadería Colón de don Pedro González Herrera, creada en 1985 en el barrio del Encino, quien su creador tiene 91 años de edad y 80 años de servicio a crear pan. No sé, 80 años. 80 años. 80 años. ¿Aquí? Sí. Bueno, en Aguascalientes, ¿verdad? Aguascalientes. En Aguascalientes, sí. ¿Y qué tipo de pan es el que hace? Puro pan dulce, de grasa, de pieza, pues así, cositas así, surtido de todo el pan. Entonces, de los primeros que hubo, los primeros panaderos. Pues de la época de 1938, cuando era Lázaro Cárdenas de presidente. Sí. De entonces. ¿Y quién empezó, su papá o quién? No, ellos pues trabajaban en la agricultura y eso, ¿verdad? Pero pues yo por azares de la vida vinimos a dar a una panadería y me invitaron a trabajar. Y de ahí descubrió su talento. Y ahí empezamos, aquí en la Díaz de León. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Sí tiene mucho cliente, ¿no? Pues sí, hasta eso sí viene la gente y mire, aquí compartimos el trabajo con el joven y pues, ahí nos vamos caminando. De allí para adelante las panaderías son nuevas y hay que reconocer que gracias a su esfuerzo, miles de hogares se deleitan con este rico sazón preparado para cada uno de los gustos. Por lo pronto el pan está aquí y como vieron su tradición es milenaria. El orgullo que tenemos en Aguascalientes es uno de los panaderos más reconocidos en México por su esfuerzo para trazar cada uno de los ingredientes. Enhorabuena a cada uno por su dedicación. Pues ahí lo tiene usted, las panaderías hacen su esfuerzo y ante todo el personal que labora en ellas. Sin embargo, hay que resaltar mucho, sobre todo la calidad que se tiene en estas piececitas, que prácticamente cuando llegan a la mesa con un rico cafecito, un chocolatito, un vaso de leche bien fría, se apetece.